Dios te bendiga una vez más. En el video anterior hablaba sobre lo que es la salvación, pero en esta ocasión hablaré de lo que es la salvación por gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y cuando hablamos de gracia en la Biblia, hablamos de un favor o don inmerecido. Estamos hablando de un regalo que no merecíamos. Nosotros realmente lo que merecíamos era la muerte, la condenación, porque pecamos contra Dios, porque violamos su ley. Pero en el plan de Dios estaba también lo que era la gracia. Regalar salvación al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo en su muerte expiatoria compró para nosotros salvación. La Biblia habla que nosotros hemos sido comprados por un precio alto, precio de sangre. Fuimos comprados por precio a través de la sangre incorruptible e incontaminada de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Por eso, la salvación es un regalo de Dios. La salvación no se gana por méritos, la salvación no se gana por obras, la salvación no se gana por ninguna religión o alguna meditación espiritual. No es salvo nadie por ninguna de estas cosas. Y hay un relato muy importante en la Biblia que confirma lo que estoy hablando. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, hubo un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un centurión y la Biblia nos enseña de la compañía a la italiana. Centurión era jefe de 100, militar de alto rango. Este hombre tenía 4 cualidades muy buenas. Este hombre, dice la Biblia, que oraba a Dios siempre. Era temeroso de Dios con toda su casa. Daba limosnas. Esas cualidades acompañaban a Cornelio. Humanamente hablando, nosotros podemos ver un hombre como este y decimos inmediatamente, este hombre es salvo. Este hombre se ganó el cielo, tiene un lugar comprado en el reino de los cielos. Mas sin embargo, la Biblia enseña que este hombre no era salvo, porque lo hacía de una manera religiosa. Y la religión no es más que el esfuerzo humano que hace el hombre para volver a conectarse con Dios. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que la única conexión con Dios es cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya que Jesús es nuestro mediador. La Biblia dice en el libro de Timoteo, primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Pero ¿qué ocurrió con Cornelio? La Biblia nos enseña a nosotros que Dios miró a este hombre que daba limosna, que oraba, que era temeroso de Dios con toda su casa, y Dios tuvo misericordia de él. Y usó a un apóstol, el apóstol Pedro. A Pedro le fue revelado que hombres irían a esa casa donde él estaba para buscarlo, para que fuera a enseñarle la palabra de Dios a Cornelio. Dios tuvo misericordia de Cornelio y de su casa. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Pedro fue conducido hasta allá para que este hombre escuchara el Evangelio. Le hacía falta escuchar el Evangelio. No bastaba con las obras que hacía, no bastaba con las limonas, no bastaba con las ofrendas, no bastaba con las obras, porque lo practicaba de una manera religiosa. Pero le hacía falta ser lavado por la sangre de Cristo. Le hacía falta haber escuchado el Evangelio de salvación. Toda persona necesita escuchar el Evangelio del Señor. Y más que escucharlo, le hace falta recibirlo. Creer en el Evangelio del Señor. Cuando Cristo vino a predicar a este mundo, la primera palabra que dijo en el libro de Marcos fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la única doctrina que Dios mandó a este mundo con su Hijo para que nosotros creamos en ella.
esa regla de vida, el Evangelio del Señor, es la única doctrina que Dios da como buena y válida. ¿Y qué pasó con Cornelio? Cuando escuchó el Evangelio, entonces ahí conoció al Señor y ahí fue salvo con toda su familia. ¿Qué diferencia? Al principio él hacía obras buenas, porque no podemos descartar que son buenas, pero las hacía sin fe, sin la fe que produce el Hijo de Dios. Hacemos obras ahora, pero es producto de la fe en Cristo. Hacemos obras buenas ahora porque somos salvos. No hacemos obras para comprar el favor de Dios, sino que lo hacemos porque ya Él nos salvó y hechura suya somos, dice la palabra del Señor. Así que la salvación del alma es por gracia, no por obras. Dios la regaló a través de su Hijo. Y te puse el ejemplo con Cornelio, que hacía obras que cualquiera diría, este hombre ya tiene un espacio reservado en el cielo. Mas sin embargo, Dios, para salvarlo, mandó un ángel a su casa para que fuera donde Pedro, y Pedro le predicara el evangelio de salvación, y al recibir a Jesús, ahí sí tendría la salvación de su alma. ¿Creías tú que la salvación era por obras, por méritos, por conducta? Pues la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, sino don de Dios, para que nadie se gloríe. La salvación depende totalmente de Dios. Él hizo la operación gloriosa para que cada ser humano sea salvo. Solamente te toca recibirlo, aceptarlo, creer en Cristo y creer en su sacrificio. Eso produce que la gracia de Dios se manifieste en tu vida y tu alma tenga salvación. Que Dios te bendiga.